Un estilo de arte muy importante y famoso dentro de la historia del arte, al igual que lo fueron el arte renacentista y el arte barroco. Esta clase de arte se ha podido observar después de muchos siglos en una gran parte de Europa, ya que fue un estilo que se desplazó por diversos lugares. Se llama arte gótico a un tipo de arte surgido a mediados del siglo XII, que marcó un largo periodo artístico que culminó con la llegada del Renacimiento. Una de las principales características del arte gótico es su larga duración, pues duró casi 300 años. El arte gótico surgió en la parte norte de Europa, en una sección de Francia, de donde se difundió por toda Europa. Sufrió cambios y alteraciones al tener contacto con las culturas de los demás países. Eso produjo que la llegada de este arte se presentara en diferentes periodos y en diferentes circunstancias. Así, si la comparamos el arte gótico de Inglaterra, España y Alemania, observaremos que existen diferentes cambios, surgidos por la cultura de cada país. Como dato curioso, se puede decir que se cree que la existencia del arte gótico se debe a la crisis existente al finalizar la Edad Media. Principales características. El arte gótico se presentó en diferentes formas o en diferentes tipos de arte. Eso lo podemos observar en artes como la arquitectura, la pintura y la escultura. A esto hay que agregar la existencia de diferentes periodos dentro del arte gótico, periodos que podemos clasificar en gótico temprano, gótico clásico y gótico radiante. Podemos definir la palabra gótico en términos etimológicos explicando el origen de la palabra. Gótico deriva del latín goticus, que es una palabra compuesta de godo y el prefijo ico, que complementa la acción. Así que podemos decir que gótico significa arte bárbaro, aunque se cree que la palabra debió ser goético, que quiere decir mágico. Su aplicación se estableció principalmente en la arquitectura religiosa, aunque también se presentaron arquitecturas del orden civil. Se puede decir que el arte gótico representa un cambio social que se reflejó principalmente en la arquitectura, donde se representaron expresiones de ascensión y liberación. Expansión del arte gótico. La gran aplicación y el grado de este tipo de arquitectura en Francia produjo un fenómeno de imitación que se difundió en el resto de Europa. En algunos países se aplicó en construcciones de índole civil, como por ejemplo en Alemania. El arte gótico se presentó pero se acopló a los sistemas románticos ya existentes. En otros países como por ejemplo Inglaterra o Italia fueron más reservados en aceptar esta influencia, pero al final se alcanzó al introducirse. La escultura gótica se presentó a la par de la arquitectura, durando alrededor de 300 años y generalmente se integraba a la arquitectura y a sus construcciones. Este tipo de esculturas fueron destruidas por considerarse contrarias a la cultura renacentista, por lo que sufrió grandes daños, pero esto no llegó a acabar con ella. Como ejemplo de la escultura gótica, podemos decir que están las famosas gárgolas de la Catedral de Notre Dame. La pintura. La pintura gótica se aplicaba a los llamados vitrales, que mediante fragmentos de vidrio de diversos colores representaban las imágenes que deseaban expresar. En lo relacionado a la pintura, esta se presentó principalmente en Italia, y como diferencia de la pintura románica, esta se tornó más oscura. En este sentido se aplicaba la denominada naturalismo, donde se expresaba lo más cercano a la naturaleza de las cosas, aunque no tomaba la belleza tradicional como guía, sino que en la pintura gótica se enfocaba más en dar un aspecto religioso o místico. Otro aspecto destacable de la pintura gótica es la aplicación de la pintura en los muros, llamados murales, y sus técnicas son las más claras y con mucho más técnica. Y para terminar, podemos hablar sobre las diferencias entre el arte románico y el arte gótico. En este sentido hay que aclarar que las iglesias del arte románico eran relativamente bajas de altura, pues sus cúpulas eran redondas y sus pisos bajos. Se distinguían ampliamente de las construcciones góticas, que tenían más niveles y en las que las cúpulas eran lineales y más altas. Las construcciones góticas contaban con más ventanales y muros escasos que configuraban salones iluminados y muy amplios. Además, así se construyeron algunos palacios y edificios gubernamentales. El arte románico fue usado más para la construcción de monasterios, y en tanto el arte gótico se enfocó en catedrales, en donde la elevación representaba el acercamiento a Dios, en lo que el románico se reflejaba más a lo monumental.